Buenas tardes, soy la doctora María del Socorro Enriqueta López Moreno y voy a platicarles un poco sobre la contabilidad básica. Bueno, como primer punto veremos la introducción a la contabilidad. En ella se abordarán los siguientes puntos: la contabilidad financiera, los antecedentes históricos y un poquito veremos sobre las normas de información financiera. En el punto 2 veremos la cuenta, los conceptos, su clasificación, así como la base de los estados financieros en función de su saldo y esquemas de mayor. Conceptos fundamentales de la contabilidad y estos puntos como son la dualidad económica, reglas del cargo y el abono, asientos de diario, registros de operación mayor, auxiliares, registros de operación de compra y venta de mercancías, así como los métodos de inventarios perpetuos, técnicas de evaluación de inventarios como son PEPs y costos promedio. Últimas entradas, primeras, segundas, según el C4-2013 ya fue derogado. Estados financieros. Dentro de los estados financieros veremos una pequeña introducción sobre el diagrama de flujo para elaboración de los estados financieros. Los estados financieros básicos, los secundarios, los financieros, el balance general o el estado de posición financiera, así como el estado de resultados con sus respectivas notas. La justificación. Esta práctica fue diseñada como guía de estudios sobre la contabilidad y la información financiera en todo tipo de organización y usuarios de la misma, cuyo impacto se va a ver reflejado en la información financiera y en la toma de decisiones que va a tener cada uno de los negocios. Cabe señalar que si se menciona someramente este procedimiento y los postulados contables es porque nos faltaría tiempo y aparte yo creo que le vamos a dar mayor peso a la elaboración de los estados financieros. ¿Qué competencias pensamos cubrir? Bueno, las competencias que se quieren cubrir son el de adquirir la capacidad de conocimientos, habilidades, destrezas en el registro de operaciones. Postulados básicos. Los postulados básicos dan la pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una unidad. Por ejemplo, a lo mejor ahora que cayó el barril de petróleo, ¿cómo se van a ver si con esa problemática las empresas? Por lo que es la esencia misma de las normas particulares, los postulados. Les debemos hacer mucho énfasis en aprenderlos, pero no nada más en aprenderlos, sino en saberlos aplicar. Contabilidad. La definición de la contabilidad queda fundamentada en las normas de información financiera, en la NIF A1, a donde nos menciona la estructura de la norma de información financiera, en la página 9, párrafo 3, en donde nos menciona que es una técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afecta económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente la información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, como el que mencionábamos de la caída del barril de petróleo, así como los problemas tanto sociales que está habiendo en nuestro país, también afectan la economía. Por ejemplo, tenemos en Acapulco que ha caído bastante la parte hotelera y que sabemos que es una entidad que vive del turismo, ¿sí? O como Michoacán, ¿no?, que es muy buen productor del mejor aguacate del mundo, uno de los mejores, y que no se puede exportar ya que esas tierras pues están abandonadas. En este esquema vamos a hacer el seguimiento, por ejemplo, de contabilidad, que nos va a dar la información financiera, y esta información financiera va a ser tanto cuantitativa, la cual va a estar expresada, pues por lo tanto, en términos monetarios. Descriptiva, porque nos va a describir cada uno de los procedimientos que van haciendo conforme a las operaciones de registro. Su objetivo es ser útil al usuario. ¿Pero qué usuario? Tanto al usuario propio de la contabilidad, como es nuestro cliente o la empresa a la que le estamos llamando la contabilidad, como a las personas morales que nos proveen de mercancía, como son los proveedores, también nuestros acreedores, ¿sí?, nuestros clientes, ¿sí?, y nuestros propios trabajadores, ya que los trabajadores sí necesitan de la información financiera para saber si tienen utilidad en las empresas y que ser partícipes de esta utilidad, lo que le llamamos la PTO.
para la toma de decisiones. Para que una empresa pueda tomar decisiones, tiene que leer o saber interpretar bien los estados financieros. Dentro de los estados financieros, uno de los más importantes, sabemos que es el balance general, el estado de resultados, el estado del capital variable, dentro del capital variable, el estado de flujo de efectivo, que es el que efectivamente nos está diciendo financieramente qué es lo que estamos manejando. Aquí tenemos otra definición de contabilidad, el autor nos las da Elías Lara, se las dejo para que ustedes la comenten, la vean y la comparen con la que nos da la norma de información financiera. Bueno, el concepto de contabilidad es el verdadero lenguaje de los negocios que manejan los contadores. Si uno no se empapa de ese lenguaje, pues va a ser más difícil que tengamos por la comprensión correcta a las normas. Se utiliza para describir eventos importantes que afectan a las entidades. Algunas veces la información aporta buenas noticias y otras malas noticias, como la caída del petróleo. Antecedentes históricos. Bueno, creo que más adelante les puse una liga y espero que puedan accesar a ella para que puedan ver la historia de la contabilidad y cómo desde hace mucho tiempo, desde antes de Lucas Pacioli, ya estábamos viendo el cargo y el abono. No como tal, pero sí sabíamos que había entradas y que también había salidas. ¿Qué son las normas de información financiera? Bueno, las NIF, que es su abreviatura, ¿sí? Estas normas son las que van a regir toda la vida, ¿sí?, contable de las empresas, el cómo se va a registrar. Las NIF comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros. Bueno, aquí vemos que las normas de información financieras antes se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Déjenme comentarles que en la vida real algunas empresas todavía ni siquiera saben que existen los principios, o más bien que existieron los principios. Ahora mucho menos saben que existen las normas de información financiera, lo que hace muy difícil a uno como contador dar asesoría a esas empresas. Las normas de información financiera es el conjunto de pronunciamientos y normativos conceptuales y particulares emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, lo que llamamos CINIF, que deben ser aplicadas obligatoriamente. Sin embargo, pues da mucha pena que muchos no los conocen, ni siquiera saben qué significa eso. Marco conceptual. Se integra de una serie de normas interrelacionadas y ordenadas en forma secuencial de proporciones generales a proporciones particulares. Aquí vemos las diferentes clasificaciones de las normas. En la serie A vemos todo el marco conceptual. Déjeme decirle que aquí en la NIF A5 vemos lo de los estados financieros, de los usuarios, la NIF A2, a donde viene toda la parte, para mí, fundamental, a donde vienen los postulados básicos. En la serie B vemos las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. La serie C, las normas aplicables a conceptos específicos, los estados financieros. La serie C, déjenme comentarles que se ve algo muy bonito, como es el C1, donde vemos efectivo, el C3, vemos cuentas por cobrar, el C4, inventarios, ¿no? El C5, pagos anticipados, el C6, activos fijos o activos tangibles, ¿sí? El C8 vemos intangibles, el C9 vemos pasivos, etcétera, etcétera. Serie NIF-D, normas aplicables a problemas de determinación de resultados, y la serie E, normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. Dejen comentarles que la serie de la NIF-E creo que es de las menos conocidas. Sin embargo, es muy importante darles a conocer a los alumnos que en estas NIF ahí se ve mucho sobre lo que es la producción agrícola y que sería importante que se señalara a los jóvenes estudiantes para que fortalecieran esa parte, ¿sí?, ya que muchas empresas, MIPYMES, se dedican a la producción agrícola. Postulados básicos.
Aquí ustedes ven en postulados básicos que tenemos postulados básicos, objetivos, su alcance y su fundamento. Esto los dejo que lo lean para que lo reflexionen un poco. Dentro de los postulados básicos que tenemos la NIF A2, tenemos sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, periodo contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Sustancia económica. Sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como el reconocimiento contable de las operaciones. Cabe señalar acá que las operaciones deben ser exclusivamente de la empresa. A veces a los jóvenes le pongo, por ejemplo, les digo, el empresario X, ¿sí?, pone, asegura el auto de su esposa con recursos económicos de la empresa. No, solamente debe ser exclusivamente la actividad preponderante de la empresa. Lo de la esposa no entra. Eso no va a entrar porque el postulado de sustancia económica me señala que nada más se deben afectar económicamente lo de la entidad. Sí. Sustancia económica. En ello, pues en este debe otorgarse en consecuencia prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. ¿Sí? ¿Cómo debe prevalecer nuestra empresa? Por ejemplo, la venta a crédito sin garantía documental a clientes y otra venta a crédito firmando un pagaré, documentos por cobrar, lo cual es incorrecto, porque normalmente lo que hacemos cuando vendemos a crédito, hacemos cargo a clientes con abono a venta, se iba causado. Y en sí, el boletín C3 se llama documentos por cobrar, sin embargo, nosotros afectamos clientes. Yo creo que ya no son efectos de presentación. Entidad económica. Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Les recuerdo que los recursos más importantes son los humanos, aunque en México pareciera que son más importantes los financieros y a las personas pues las dejan en tercer lugar. Entidad económica. La entidad económica lo podemos dividir en dos, en la lucrativa y no lucrativa. Recuerden que dentro de la lucrativa entran todas las personas morales o físicas, ¿sí?, como son la sociedad anónima, la sociedad incomanditada por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, Bimbo, por ejemplo, Walmart, ¿sí?, algunas otras, por ejemplo. Las no lucrativas tenemos a Caritas, a todas esas instituciones que se dedican a hacer un servicio, pues, entre paréntesis social, aunque dice que no reciben el lucro, pero muchas sí se benefician de eso. Negocio en marcha. Esa es la vida que va a tener nuestra empresa. Así como todo tiene un inicio también tiene un final. Bueno, esto se lo dejo para que lo vayan leyendo y comentando ustedes. Asociación de costos y gastos con ingresos. Recuerden que todos los costos y gastos va relacionado con los ingresos que percibimos. Si yo recibo 100 pesos, no puedo gastar más allá de esos 100 pesos. Bueno, al menos que sea crédito, pero tengo que dar la justificación, ¿sí?, de esa compra. Devengación contable. Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y otros eventos que le han afectado económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad. Por ejemplo, a veces uno tiene un intangible, a veces trato a las personas como intangibles, pero a lo mejor tengo un ingeniero que tiene una fórmula y que me da, dando mi departamento de producción, una máxima producción, y lo cual se ve reflejado en mis ventas. Si a ese ingeniero le llega a pasar algo, se va a reflejar tanto en la producción y por lógica en las ventas, porque ya no voy a poder vender igual. Periodo contable. Las empresas tienen periodos, así como ejercicios, decimos de enero a diciembre, o pequeños periodos como de marzo a diciembre. Se va separando la vida de las empresas por periodos y se va dando la información contable como tal.
evaluación.